En medio de confusas justificaciones sobre el adelanto de las elecciones, ya hay una primera demanda ante la Corte Constitucional. Las autoridades del CNE se contradicen al opinar si su decisión es o no apelable. El Consejo de Participación adelanta la designación del presidente de la Judicatura. La Comisión Técnica aprobó la terna de candidatos en la que no se tomó en cuenta a Alexandra Villasís. Televistazo empieza la serie Ruta Ilegal. ¿Cómo se blanquea el oro? El viaje comienza en la frontera con Perú, una zona controlada por grupos armados que cobran hasta $10,000 por cargamento. Comunidades del sur de Colombia controlan la producción de hoja de coca. Un equipo de Televistazo atravesó varias de ellas y confirmó que no hay control policial ni militar. Esmeraldas vuelve a entrar en la ruta internacional de los cruceros. Un buque europeo con casi 1,000 personas a bordo atracó hoy en la capital de esa provincia. Luego de perder a 2 de sus estrellas principales, Sebastián Becasés evalúa cómo cambiar la alineación de la Tri para el partido amistoso de mañana ante Países Bajos. La NASA cuenta las horas para el lanzamiento de una nueva misión a la Luna. Televistazo explica la trayectoria que seguirá la expedición Artemis II. Lunes 30 de marzo, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos esta emisión informando que la decisión de adelantar las elecciones seccionales recibió ya su primera demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Y las autoridades del CNE han justificado hoy la decisión de cambiar la fecha de los comicios para el 29 de noviembre de este año. En un comunicado, el organismo señala que se trata de una modificación del calendario electoral. Gracias por su sintonía, amigos. Estamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Aquí comenzamos. Elecciones. Adelanto cuestionado. Juristas confirman que existe la posibilidad de demandar la decisión del Consejo Nacional Electoral ante la Corte Constitucional, a pesar de que la presidenta de ese organismo ha recordado que el CNE es la máxima autoridad durante el periodo electoral. Patricio Díaz explica la situación. La mañana de este lunes, la Corte Constitucional recibió el primer pedido de inconstitucionalidad contra la decisión del Consejo Electoral de adelantar casi 3 meses las elecciones seccionales. La solicitud la hizo el economista Andrés Albuja, quien cuestiona la decisión por afectar la seguridad jurídica. Pide como medida cautelar la suspensión. El vicepresidente del organismo aceptó que se podían presentar recursos contra su resolución. Si alguien se sintiera perjudicado por una decisión, siempre podrá asistir al Tribunal Contencioso Electoral respecto a expresar alguna violación de la norma. Sin embargo, el Tribunal Contencioso participó de la decisión de adelantar el proceso, por lo que un recurso ahí no fructificaría. Queda entonces la Corte Constitucional. El jurista Esteban Ron dice que cualquier ciudadano puede presentar un recurso ante la Corte. Porque además la Corte Constitucional tendría que priorizarla. Sí, para la priorización la Corte Constitucional tiene 7 parámetros. Uno de ellos es el interés nacional. El constitucionalista José Chalco añade que el Código de la Democracia y la Constitución son específicos en determinar las causas para un adelanto de elecciones. Revocatoria de mandato, muerte cruzada o ausencia simultánea del presidente y vicepresidente de la República. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, ha advertido, en cuanto a la intervención de la Corte, que en periodo electoral el CNE es la máxima autoridad, trayendo a la memoria casos en los que el órgano electoral dispuso la destitución de autoridades por interferir en el proceso. La afirmación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es una falacia. ¿Qué es lo que existe según el Código de la Democracia? El deber de colaboración de toda la administración pública hacia el Consejo Nacional Electoral. Hay precedentes nítidos de la Corte Constitucional en donde ya se ha pronunciado en época electoral. Recordemos, dispositivo celular, uso en recintos electorales. Claro. Ahí la sentencia de la Corte fue a favor del CNE. Y ahí el CNE no dijo nada. La primera demanda fue sorteada y está en las manos del juez constitucional, Jorge Benavides. Toque de queda.
¿Sirvió para algo? Esta madrugada finalizó el toque de queda que por más de 15 días restringió la movilidad en 4 provincias del país. Sin embargo, las autoridades mencionaron que los operativos continuarán en las provincias intervenidas. A continuación presentamos los resultados oficiales de los operativos de seguridad. Bessie Granja con el reporte. Mientras el toque de queda estuvo en vigencia, es decir, desde el 15 hasta el 29 de marzo, se movilizaron 75.000 elementos de la policía y las Fuerzas Armadas, con apoyo logístico de Estados Unidos. Ahora que la medida terminó, el balance que hacen los ministerios de Defensa y del Interior es este. Hasta el 29 de marzo, 2.089 detenidos a escala nacional. De esta cifra, 1.283 fueron aprehendidos por la policía, 806 detenidos por Fuerzas Armadas. Se destruyeron 47 objetivos militares que incluyen caletas de armas, centros de mando, campamentos, así como pistas clandestinas usadas para el narcotráfico. En cuanto a decomisos, las autoridades incautaron 651 armas de fuego y armas blancas, 5.069 municiones, 5.401 explosivos. Y en las zonas de minería ilegal se eliminaron 256 bocaminas y se incautaron 32 dragas y 32 retroexcavadoras. Entre las capturas destacadas consta la de Brian José Macías Cedeño, alias La Perris, presunto cabecilla de la banda Los Tiguerones, quien fue hallado sin vida 3 días después de su captura dentro de la penitenciaría del Litoral. También durante este periodo se decomisaron 25 millones de dólares y se registró una reducción del 33% en la criminalidad. El gobierno confirmó que la medida no será extendida, pero los operativos estratégicos continuarán en las 4 provincias intervenidas. Vamos ahora en vivo hasta la terminal terrestre de Guayaquil porque con el fin del toque de queda el transporte interprovincial retoma sus horarios habituales. Ahí está María Gabriela Carpio para ampliarnos la información. María Gabriela, buenas noches. Cuéntanos desde ese punto cómo se vive esta noche ya del retorno a la normalidad. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, amigos. Justamente estamos aquí en la terminal terrestre de Guayaquil, donde poco a poco empieza a registrarse el retorno habitual de los pasajeros. De hecho, han sido 2 semanas de restricciones en las que el transporte interprovincial tuvo horarios restringidos justamente por este toque de queda nocturno que se implementó desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Ustedes pueden ver aquí justamente esta terminal tenía que cerrar sus operaciones a las 9 de la noche, lo que obligó sobre todo a concentrar los viajes durante el día y la tarde. Pero desde hoy ya el panorama cambia. Ahora va a operar las 24 horas del día como lo hacía habitualmente, ¿no? Esto va a permitir retomar las salidas nocturnas de buses hacia distintos destinos del país. Sobre todo a esta hora, si ustedes pueden ver, ya se observa a pasajeros que llegan con equipaje para abordar buses hacia distintas provincias del país, mientras también en las salas de espera, sobre todo hay varias personas que aguardan el anuncio de sus cooperativas, la salida. Claro, entonces también se registra la llegada y salida constante de buses desde los andenes de la terminal, pero es un servicio que poco a poco se está restableciendo. Nosotros igual vamos a continuar aquí haciendo un recorrido para mantenerlos a ustedes informados. Me dicen, Juan Carlos, que tienes una pregunta. Sí, en efecto, María Gabriela, ¿se ha restablecido ya el 100% de las frecuencias? Juan Carlos, es un servicio que poco a poco se va a restablecer. De hecho, nos mencionaban hace un momento que las rutas que más se vieron afectadas sobre este toque de queda nocturno, donde se restringieron los horarios, eran las rutas que iban sobre todo a las provincias de la Sierra y de la Amazonía. Y cuéntanos también cómo está el tema de la seguridad en esa terminal terrestre. ¿Hay presencia de policías, de militares? ¿Se garantiza la seguridad en cuanto al funcionamiento regular de las frecuencias, también de los pasajeros, de los choferes?
Los que nos han dicho aquí en la terminal terrestre, de hecho, es que están los agentes de seguridad aquí mismo dentro de la terminal. Ustedes pueden observar aquí a distintos agentes, a guardias de seguridad que son propios de la terminal. Nosotros por este momento no hemos visto a policías ni agentes municipales, pero sí a los agentes de la guardia aquí de la terminal terrestre. Pero como también nos comentaban que esto va a ser la antesala también del feriado que se avecina, Juan Carlos. Entonces nosotros igual nos vamos a mantener aquí para llevarles a ustedes toda la información que ocurre aquí desde el interior de la terminal, donde ya lo mencionábamos, se están habilitando poco a poco las frecuencias luego de permanecer 2 semanas de horarios restringidos aquí por el toque de queda nocturno. María Gabriela, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido sobre cómo está la operatividad en esa terminal terrestre, una de las más grandes y las más importantes de la provincia del Guayas. Sobre todo, reiterar que está funcionando ya las 24 horas del día, porque hoy a las 5 de la mañana terminó el toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y también la provincia de Los Ríos. Hay malestar en la Corte Nacional de Justicia por el envío de una nueva terna para designar al presidente de la Judicatura, mientras el Consejo de Participación acelera un nombramiento que dejaría fuera a Alexandra Villasís, pese a que una sentencia la habilita para el cargo. Sigue la nota, Hernán Higuera. El Consejo de Participación Ciudadana otra vez apresura la nominación del nuevo o nueva presidente de la Judicatura. Este lunes su comisión técnica aprobó un informe validando los nombres que el viernes remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien prefirió no acordarse de Alexandra Villasís, quien fue nominada por su antecesor como subrogante de Mario Godoy. El presidente de la Corte, pese a saber que hay un recurso de habeas data por resolver con Alexandra Villasís, puso en la terna a Mercedes Caicedo, Ramón Echaíz y Paquita Chiluiza. Antes de enviar los nombres al Consejo de Participación, Rodríguez convocó al Pleno de la Corte. Quería poner en conocimiento su acción a realizar, pero solo asistieron 4 jueces. Evidencia de un malestar que por ahora se mantiene silencioso dentro de la Corte, mientras Andrés Fantoni y su mayoría buscan concretar la designación. El silencio y las evasivas a la sentencia de habeas data a favor de Villasís, que es de inmediato cumplimiento, llegó ya a los 7 días sin que se ejecute y en pausa de saber quién mismo es el responsable del impedimento que sobre ella pesa para ejercer el cargo. Pendiente está el pronunciamiento de la jueza Viviana Pila, a quien Villasís y sus abogados le piden ratificar el fallo antes de que la reemplacen ilegalmente, dice César Torres. Puede derivar en sanciones por desacato de orden judicial a la autoridad encargada, a la autoridad competente, que incluso puede llevar hasta la destitución. Pero todo apunta a que con el paso de los días se llegue a designar nuevo titular de la Judicatura, desconociendo a una funcionaria y una sentencia. Ecuador es parte del nuevo mapa estratégico de seguridad de Estados Unidos para la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales. 2 de las 13 organizaciones identificadas como terroristas por el Pentágono operan en el país. Paul Romero con el informe. Para la ofensiva militar contra los cárteles que impulsa a Estados Unidos en alianza con 12 países del denominado Escudo de las Américas, ha identificado 13 organizaciones como terroristas extranjeras, entre ellas 2 de Ecuador. México es el país con más presencia de cárteles y organizaciones delictivas transnacionales. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana. En Centroamérica, Barrio 18 y Mara Salvatrucha. En Haití, uno de los países más violentos del mundo, Viv Ansam, Grand Rif. En Venezuela, Cartel de los Soles y Tren de Aragua. En Colombia, Clan del Golfo. Y en Ecuador, Los Lobos y los Choneros. En la estrategia de seguridad del gobierno de Donald Trump, Ecuador es parte del nuevo mapa para las operaciones contra los cárteles. Lo dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el pasado 5 de marzo en la reunión de ministros de defensa de los países aliados, pero sus declaraciones se viralizaron este lunes. That is why President Trump has drawn a new strategic map from Greenland to the Gulf. El presidente Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, del Canal de Panamá y los países que lo rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué?
porque cada nación soberana y el territorio al norte de la línea ecuatorial, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta la Guyana, no son parte del sur global. Son nuestro inmediato perímetro de seguridad en el gran vecindario en el que todos vivimos. Para implementar las operaciones contra los cárteles que se manejan en reserva, la semana pasada visitó el país la delegada del gobierno de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem. Sucumbíos en la zona caliente. En el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Sucumbíos en Ecuador, se producen cerca de 57.000 hectáreas de hoja de coca. Los campesinos que se dedican a la actividad indican que hay problemas para sacar el clorhidrato debido a los bajos precios y a controles en Ecuador. Diego Puente informa que en Sucumbíos no existen plantaciones y se reforzó el control. La realidad sobre las plantaciones de coca son distintas en Ecuador y Colombia, separados por el río San Miguel. En Sucumbíos, Ecuador, se observan cultivos de cacao, café, plátano y palma. Según los militares que patrullan la zona, aquí no hay plantaciones de coca y se hacen operativos constantes para destruir laboratorios de procesamiento que esporádicamente se encuentran en zonas remotas. El paisaje cambia al avanzar por el Putumayo. En el lado colombiano hay miles de hectáreas con este cultivo que se extiende desde los márgenes de los ríos hasta las montañas. Cerca de las vías se ven plantas recién sembradas, matas maduras e incluso las que fueron recientemente raspadas. Un equipo de Televistazo recorrió 110 kilómetros del Valle del Guamués, en Colombia, desde el punto conocido como Los Tubos, pasando por San Miguel hasta Puerto Bello. En poblaciones como Jordán Huicia, la población implementó peajes ilegales. Los obstáculos se levantan solo cuando se verifica quién viaja en los vehículos. Cobran por el paso con el pretexto de mantener la vía en buen estado. La ONU ha hecho estimaciones de las plantaciones de coca en Colombia. Después de la región del Pacífico, el departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, se consolida como el segundo en producción de coca. Aquí hay cerca de 57.000 hectáreas de sembríos y la producción se ha estancado en los últimos 5 años. Campesinos de la zona que pidieron no ser identificados aseguran que el negocio atraviesa un mal momento debido al control que ejercen los grupos ilegales armados sobre el precio de la pasta base. Pagan unos $680 el kilo, cuando antes llegaba a 1.000 o 1.200. Esta es la principal fuente de ingresos de la zona, tanto para colombianos como para ecuatorianos que cruzan la frontera. Nosotros nos dedicamos al trabajo del maíz, del platanito, y sí, también en veces nos ha tocado obligadamente a cultivar unas matas de coca. Para el sustento teníamos unas matas, ahorita ya no estamos haciendo ese uso porque eso ya vimos que eso es algo malo también. Según los campesinos, el cierre del puente internacional desde el 24 de diciembre del año pasado también perjudicó la salida del producto por Ecuador porque no pueden ocultar la mercadería en camiones. En el lado ecuatoriano hay presencia militar permanente. Evitamos que eso se dé. El intento por trasladar contrabando, el intento por trasladar personas es permanente, eso es innegable. Pero nosotros estamos realizando un control efectivo permanente justamente para evitar eso. Todavía se pasa producto por pasos irregulares, pero el costo del traslado aumenta al hacerlo por lanchas y camionetas. También nos disuade la posibilidad de enfrentar un control policial o militar. El nuevo gerente de Petroecuador hereda una empresa que entre sus problemas suma, por ejemplo, la falta de inversión, de autonomía financiera y una producción en crisis. Un panorama que arrastra desde hace varios años y que parece nadie puede detener. Veamos. El anuncio de un nuevo gerente en Petroecuador se lo recibe con la resignación propia de quien ya dejó de contar los cambios, porque la pregunta que importa no es quién gerencia la empresa, sino qué es lo que realmente
puede gerenciar, porque Petroecuador es una empresa que produce menos y que recibe menos inversión. En 2025 produjo un 8,5% menos crudo que en 2024 y produce menos aunque gasta más, un 66,5% más. ¿Y ese gasto en qué se va? A inversión no es, porque en el último año cayó en un 72,9%. La ecuación es perversa, más gasto, menos producción, menos inversión. El problema es estructural, es de gestión, es de visión. El Ministerio de Economía ha utilizado a Petroecuador como caja chica y en medio de su crisis, de su falta de liquidez, la estatal condonó $853 millones al ministerio. ¿Y eso cuánta plata es en la economía de Petroecuador? Pues más de 3 veces de lo que usó para inversiones en exploración y producción, casi el doble del monto destinado a sus inversiones totales. El 22 de julio de 2025, la producción petrolera cayó a un mínimo histórico de 31.831 barriles diarios. No fue una falla en los pozos, fue la erosión regresiva del río Coca, una amenaza que se conoce desde hace más de 5 años sin solución ejecutada. Reubicar los oleoductos costaría $250 millones. La paralización de julio costó 500 millones. A esto hay que sumar que la refinería de Esmeraldas opera a capacidad reducida, convirtiéndose literalmente en un problema difícil de apagar. Los analistas coinciden, sin autonomía financiera, sin inversión sostenida y sin decisión política, la curva de producción seguirá cayendo, no por falta de petróleo en el subsuelo, sino por falta de voluntad en la superficie. Persisten los problemas en los trámites vehiculares tras la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito, la alta demanda, fallas en el sistema y miles de procesos que están represados generan malestar ciudadano. Carla Delgado actualiza la situación de ese organismo. La normalización de los trámites vehiculares aún tomará tiempo. Usuarios denunciaron este lunes largas esperas, aglomeraciones y falta de información. En la Agencia Metropolitana de Tránsito, obtener un turno en línea se ha convertido en una tortura. Nosotros tenemos toda la documentación. Imagínense, son ya 15 días que nosotros hemos estado tratando de intentar ingresar a la página, pero prácticamente la página está colapsada. Ante esto, varios ciudadanos optaron por acudir directamente a la agencia, aunque tampoco encontraron soluciones claras. Me demoré 15 días para coger un turno. Hoy día llego y me falta el certificado del seguro. Tengo todos los pagos del seguro, pero me falta el certificado del seguro. Y los ellos me mandan nuevamente. Y me vuelven a mandar otros 15 días. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito reconocen la alta demanda y la saturación del sistema, aunque aseguran que sigue operativa. El sistema se encuentra un poco lento, ¿no? En ese sentido, la intermitencia, comprendemos que también es porque estamos en los 2 últimos días del mes y el sistema está abierto a nivel nacional, entonces se encuentra, al igual que nosotros, sobrecargado de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero no se ha caído, ha estado lento, pero ha estado funcional. A escala nacional aún hay trámites que los GATS no están facultados para hacer. La emisión de certificados únicos vehiculares y de propiedad vehicular. En Quito hay 20.000 trámites represados. En Santo Domingo se acumulan cerca de 10.000. Y en Puerto Viejo las filas inician desde la madrugada y la demanda supera aún la capacidad. Por ahora la Agencia Nacional de Tránsito mantiene hermetismo, aunque ha pedido no sancionar retrasos en transferencias de dominio debido a la situación. El radar digital. Un camión lleno de Kit Kat fue el objeto del deseo en una historia tan insólita como dulce. Ladrones robaron 12 toneladas de chocolate en una ruta que iba de Italia a Polonia. El preciado botín sumó 413.793 barras de Kit Kat. Lo curioso es que cada una de ellas es rastreable mediante los números de lote impresos en el envase, por lo que la empresa solicitó a cualquier persona que encuentre una coincidencia comunicarlo. El hecho, por supuesto, dio lugar a memes en redes. Incluso el portavoz de la misma empresa mencionó: siempre hemos animado a la gente a tomarse un respiro con Kit Kat, pero parece que los ladrones se llevaron el mensaje demasiado al pie de la letra, pues el lema de Kit Kat es tomarse un break.
El comunicado en la cuenta oficial de KitKat, que en el fondo denunció el tema con cierta gracia, en X ya pasa el 1 millón de visualizaciones. Quién sabe, y estos golosos bribones crearon la mejor campaña de marketing del año. La cuenta regresiva se inició. Así el mundo vuelve a mirar a la Luna con el proyecto Artemis 2. 4 astronautas serán los primeros en sobrevolar este satélite lunar desde 1972 en una misión que durará 10 días, lo que ha encendido la conversación global. Las interacciones reflejan gran expectativa y la conversación digital se centra en ciencia, emoción y curiosidad. Las preguntas más frecuentes: ¿cuándo será el lanzamiento? ¿Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna? En ecoavisa.com compartimos información sobre esta misión que está prevista para este miércoles 1 de abril. Y todo está listo para el segundo encuentro amistoso de la Tri, esta vez frente a Países Bajos por la fecha FIFA. Es el partido 43 de Ecuador ante selecciones europeas, que tienen 13 victorias, 2 empates y 18 derrotas. En las plataformas digitales, los hinchas registran sus apuestas y otros su periplo para llegar hasta el Philips Stadium, en donde será el encuentro. A propósito de los preparativos y la expectativa, tenemos un enlace con Francisco Molestina desde Países Bajos, donde ya se encuentra nuestra selección lista para el encuentro de mañana. Tecnología. La robótica avanza rápidamente. China presentó una plataforma que fabrica robots de principio a fin, mientras que el Walker S2 de UBTech Robotics puede trabajar sin parar y cambiar su propia batería. Veamos. China mostró cómo fabrica sus robots en Pekín mediante una plataforma que reúne todo el proceso en un solo sistema, desde la creación de prototipos y pruebas iniciales, hasta la verificación y mejora del rendimiento, el ensamblaje de las piezas y del robot completo, y finalmente las pruebas para asegurar que funcione correctamente. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts crearon una pulsera inteligente del tamaño de un reloj, que registra con precisión los movimientos de la mano usando ultrasonido. Esta tecnología permite que una mano robótica copie exactamente los movimientos de la mano humana y logra así tocar el piano, lanzar una pelota o manipular pantallas digitales. El Walker S2, desarrollado por la empresa china UBTech Robotics, es un robot humanoide diseñado para trabajar de forma continua 24/7, sin supervisión humana. Puede detectar cuando su batería está baja y cambiar por sí mismo su módulo de energía en una estación de carga, lo que le permite seguir operando sin interrupciones. Ruta ilegal. ¿Cómo se blanquea el oro? Ecoavisa inicia una serie de reportajes sobre el blanqueo del oro, cómo el oro ilegal logra convertirse en un producto legal. Las modalidades varían según el lugar donde se extrae el material aurífero. En este primer informe les vamos a mostrar la ruta del sur de Ecuador que inicia precisamente en la frontera con Perú. Merlin Ochoa y un equipo de camarógrafos viajaron a la localidad de Chinapinza, en Zamora Chinchipe. Caminaron más de 1 hora entre la selva para documentar dónde comienza esta ruta ilegal que termina dentro del sistema formal. Veamos. Chinapinza, en la parroquia Nuevo Quito, Cantón Paquilla, Zamora Chinchipe, es uno de los principales focos auríferos del sur del país. Más de 30 años de explotación ha dejado el cerro devastado. Existen 120 labores mineras identificadas desde 2010 que aún no han sido regularizadas en medio de la suspensión del catastro minero. Pero Chinapinza no es solo extracción, es un corredor clave donde circula material ilegal
incluso desde Perú. Por este estrecho camino, junto al abismo, no solo circula material de minas ecuatorianas, sino también de las peruanas. En esta frontera existen al menos 3 pasos clandestinos que están militarizados: 2 banderas, La Pangui y Conguime Alto. Un equipo de Ecuavisa recorrió este último. Llegar no es fácil. Desde Zamora son casi 2 horas en vehículo y luego una caminata entre lodo, selva y pendientes hasta llegar a los 2.000 metros de altura. Luego de caminar aproximadamente 1 hora llegamos al límite político internacional. Ahora estamos en el lado ecuatoriano, pero 20 pasos hacia mi izquierda está Perú. De hecho, hay una bandera y junto a ella están los comuneros. Esta zona, en el lado ecuatoriano, es controlado por las Fuerzas Armadas. Del lado peruano, civiles graban absolutamente todo. Controlan el acceso con garitas y letreros que advierten prohibido pasar, identificando la zona como la mina Las Ansias. No aceptaron una entrevista, pero este minero que trabaja en la frontera asegura que ahí no hay presencia de policías ni militares de Perú. Esas bocaminas que están en el lado peruano no solamente extraen material aurífero de Perú, sino también de Ecuador. Inician en territorio peruano, pero subterráneamente ya están atravesando suelo ecuatoriano. Más o menos se extienden entre 500, 800 metros. Ante la falta de vías y plantas de procesamiento en el país del sur, el material aurífero cruza hacia Ecuador, donde termina siendo blanqueado. La frontera extensa y cubierta de vegetación permite que cualquier sendero se convierta en una ruta clandestina. Las huellas quedan en el camino, restos de maquinaria destruida, canecas de combustible y campamentos inhabilitados. En este corredor, los grupos narcocriminales no extraen el mineral, controlan el paso, cobran peajes criminales. En Ecuador están los choneros, en el lado peruano los trujillanos. Ambos disputan el tráfico del material aurífero, con cobros que alcanzan hasta los $10,000 por cada volqueta. También exigen pagos por combustible, alimentos, armas y explosivos. La minera Las Ansias sería una fachada de los trujillanos. Te hacen base para combatir o de ahí enfrentarse contra los choneros. En septiembre de 2025, esta disputa entre bandas dejó 5 muertos. Ese mismo mes, el ejército incautó 4 fusiles, 2.000 municiones y 25 explosivos. El material aurífero ilegal, incluso el peruano, cruza la frontera e ingresa a Ecuador sin control visible de Arcón, que es la institución encargada de este control. Ecuavisa buscó una versión en Zamora, pero no hubo respuesta. Aquí arranca la ruta del oro ilegal y su blanqueo en el sur del país. ¿Cuántas volquetas pasan al día? Nadie responde. Y hay mucho más que mostrar sobre este tema. Por eso mañana revelaremos cómo el oro ilegal que cruza desde Perú y se extrae en Ecuador logra infiltrarse en el sistema legal del país. ¿Quiénes lo compran? ¿Cuánto pagan? ¿Y quiénes están detrás de esa cadena que blanquea millones de dólares? Un audio viral en redes revela cómo un alto funcionario de la Agencia de Regulación y Control Minero en Zamora Chinchipe dirigía una red delictiva de chantaje y amenazas a dueños de máquinas que no cumplían con la ley. En la grabación se mencionan montos y métodos por los que la minería opera de forma descontrolada. Estos audios fueron captados por un minero dueño de una máquina que terminaba de ser visitado por funcionarios de la Agencia de Regulación y Control. Tiene casi 5 minutos de duración y allí se escucha a quien se identifica como la autoridad, chantajeando y amenazando a quienes no cumplen con la ley. Yo soy la autoridad. ¿Usted sabe cuál? Hoy día le visitó a mi técnico en la camioneta. ¿Usted sabe quién fue? Sí lo tiene claro, ¿no? Sí, lo tengo claro ya. ¿Qué propone? Porque si no llegamos a la regla, entonces le vamos a estar cayendo a cada rato, le vamos a paralizar, ahí todas las situaciones que hay, porque me dijo que falta señalética, me dijo que estaba todo un relajo.
La voz ha sido identificada por la propia Arcom. Presuntamente se trata del director en Zamora Chinchipe, Marcelo Soto Calderón, quien pide pago de cuotas semanales para no controlar nada. Son 10 máquinas, usted sabe que por cada máquina son 250. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de 2.500 semanales. Pero además, la misma autoridad establece la periodicidad del cobro de la extorsión. Pero usted tendría que unificarlos a todos, usted tendría que alinearlos a todos. Ya. Y que usted sea el que recoja, y usted le pasa a mi técnico. Va a ir mi técnico todos los, dependiendo de los días que usted diga, va a ir todos los lunes, va a ir todos los viernes. Y que si no pagaban eso, les iban a hacer la vida un infierno, termina el audio. Marcelo Soto, quien antes ha sido funcionario en la Universidad Nacional de Loja, en el municipio, en la Agencia de Tránsito de Loja y últimamente en Selec, ha sido separado de Arcom y denunciado en la Fiscalía por los delitos de concusión con amenazas y delincuencia organizada. La Fiscalía investiga además posibles vínculos de esta exautoridad con una corporación familiar donde se ofrece ayuda legal para entrar a los negocios de la minería. El viernes, Fiscalía allanó las oficinas del Arcom en Zamora Chinchipe y se espera identificar a los otros técnicos y funcionarios que eran parte de esta estructura organizada para inspeccionar, sancionar, extorsionar e ir por los cobros para dejar pasar las irregularidades de los mineros. Arcom en este comunicado dice que no tendrá tolerancia frente a cualquier acto ilícito y pide continuar denunciando esto, que no solo pase en Zamora. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la segunda operación militar con tanques blindados contra la minería ilegal. Lanzaron artillería pesada en zonas explotadas de Santo Domingo de los Áchilas y otros puntos del país. Paul Romero con las imágenes de estas intervenciones. Con 6 tanques de guerra AMX-13 de fabricación francesa, la Brigada Blindada Galápagos del Ejército inhabilitó este fin de semana 15 bocaminas ilegales en el sector de Salinas de Monte Nuevo, parroquia Santa María del Toachi, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 10 equipos de combate con más de 120 uniformados ingresaron a esta nueva zona de explotación ilegal de oro. En la operación denominada Impacto Total se confiscó aproximadamente 5.000 sacos de material aurífero. Con la inhabilitación de bocaminas y el decomiso del material, se calcula una afectación económica a los grupos irregulares de aproximadamente $3 millones. La intervención militar fue planificada contra una estructura vinculada al grupo armado Los Lobos, liderada por alias uruguayos, según información oficial. En otra operación por aire y tierra en la Reserva Nacional Sangay, en el Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago, se destruyó 7 campamentos de mineros ilegales. Las tropas se movilizaron en helicópteros y se infiltraron por las riberas del río a la zona montañosa, en donde encontraron escondida maquinaria pesada. 5 excavadoras fueron dinamitadas, 6 motores de succión y una draga. La explosión de la maquinaria se realizó con técnicos especialistas de la Brigada Pastaza y la afectación a los grupos criminales vinculados a la minería ilegal supera el $500,000 según el ejército. Estados Unidos anunció la reapertura oficial de su embajada en Venezuela. El reinicio de las funciones diplomáticas y consulares en la sede en Caracas es la consecuencia de una serie de acercamientos políticos, acuerdos en el sector energético y petrolero y reformas legales internas tras la captura del dictador Nicolás Maduro, como lo reporta Pedro Jiménez. Buenos días a todos. Les habla Laura Dogu desde Caracas. La embajadora de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, hizo el anuncio formal en un video publicado este lunes. A partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Empezamos un nuevo capítulo. Dogu llegó a Caracas en enero como encargada de negocios y en poco tiempo otros funcionarios como el director de la CIA, el secretario de Energía Chris Wright y el secretario del Interior Doug Burgum han hecho visitas oficiales a Venezuela como parte del restablecimiento de relaciones que desde su rompimiento en marzo de 2019 fueron llevadas únicamente a través de una oficina temporal ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala:
La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de 3 fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado. Las 3 fases para Venezuela fueron detalladas en su momento como estabilización, recuperación y transición. Por ahora, la administración Trump confirmó a mediados de este mes el reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Y ahora, con la reapertura de la embajada, esperan retomar todos los procesos diplomáticos y servicios consulares. España desafía una vez más a los Estados Unidos por la guerra en Irán y ordena el cierre del espacio aéreo español a naves de combate o logísticas que participen directa o indirectamente en ese conflicto. La medida incluye aviones de otros países como Francia y Reino Unido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró esta mañana que desde el inicio trasladaron sus inquietudes a Estados Unidos, además de ratificar que tampoco está autorizado el uso de las bases militares conjuntas de Rota en Cádiz y Morón en Sevilla para operaciones de una guerra que España considera unilateral y contraria al derecho internacional. Y miles de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos reportan de a poco a trabajar este lunes tras una orden del presidente Donald Trump que autoriza el pago de salarios atrasados. La medida busca que unos 50,000 funcionarios retomen sus cargos para aliviar las largas filas en los aeropuertos, mientras que agentes de ICE seguirán apoyando en las terminales aéreas. Los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte recibirán sus cheques en los próximos días, tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para autorizar el pago de salarios a unos 50,000 trabajadores de seguridad aeroportuaria. El llamado zar de la frontera, Tom Homan, celebró la medida. Sí, son buenas noticias, porque estos agentes de seguridad están pasando apuros, trabajando muy duro y sin recibir su salario, mientras que los miembros del Congreso, que están de vacaciones, sí lo reciben. Un portavoz de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales indicó que algunos ya comenzaron a recibir pagos atrasados. Sin embargo, aún no está claro el impacto inmediato de la medida en las largas filas de los aeropuertos, por lo que los agentes de ICE continuarán brindando apoyo en las terminales aéreas. La semana pasada, el Senado aprobó una propuesta para financiar parcialmente al Departamento de Seguridad Nacional, lo que excluía o limitaba los fondos para las agencias migratorias, como ICE y la patrulla fronteriza. Sin embargo, la iniciativa quedó estancada en la Cámara de Representantes, lo que ha prolongado la crisis. En las últimas semanas, más de 450 funcionarios de la Administración de Seguridad renunciaron y miles han faltado al trabajo, generando una grave escasez de personal. Les contamos ahora que Alemania quiere devolver al 80% de refugiados sirios en los próximos 3 años. El canciller alemán se reunió en Berlín con el presidente sirio y discutieron sobre la posibilidad de repatriación de quienes ya no tienen permiso de permanencia en ese país y además profesionales que puedan colaborar con la reconstrucción de Siria después de más de 12 años de guerra civil. El informe con Pedro Jiménez. La guerra interna en Siria desde 2011, la arremetida terrorista del Estado Islámico y la represión del régimen de Bashar al-Assad provocaron la huida de más de 5 millones de ciudadanos que buscaron refugio en países de Medio Oriente y también en Europa. Alemania ha recibido desde entonces a más de 1 millón de personas. Hoy, el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, visitó Berlín por primera vez desde que con sus fuerzas rebeldes logró el derrocamiento de al-Assad en diciembre de 2024. Y la cuestión migratoria ha sido parte de la conversación con el canciller alemán Friedrich Merz. Aquí viven 1.300.000 sirios, dijo al-Shara, entre ellos 6.000 médicos que trabajan en hospitales y más de 250.000 personas que pagan impuestos y contribuyen activamente a la economía alemana. Busca establecer un mecanismo de migración circular para que los sirios cualificados puedan retornar de manera temporal sin perder el arraigo que ya tienen en Alemania.
Merz, por su parte, sostuvo que muchos querrán quedarse, pero en sus planes está que el 80% de refugiados regrese a Siria. Habla de un plazo de 3 años y agregó: le he pedido al presidente al-Shara que priorice el retorno de aquellos que ya no tienen un permiso de residencia en Alemania. Habló de un grupo de delincuentes sirios que deben ser repatriados con urgencia, pero también de todos los demás. Merz ha dado prioridad a una política migratoria más estricta desde que asumió el cargo el año pasado y que no ha estado libre de protestas, sobre todo por parte de la comunidad siria. La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso sancionado desembarque en Cuba 700.000 barriles de crudo tras meses de un bloqueo de Washington a la llegada de petróleo a la isla. El presidente Donald Trump ha dicho que no tiene problema con que Moscú entregue petróleo a la isla, que aseguró está acabada, tiene un mal régimen con dirigentes corruptos y que consigan o no un barco de petróleo no va a importar. El tanquero está a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que arribe el martes, de acuerdo con el diario The New York Times. Vamos ahora a Argentina, donde un estudiante ingresó armado a su colegio y disparó a sus compañeros. El atacante de 15 años sacó una escopeta de su mochila durante el izado de la bandera y disparó contra un alumno de 13 años que murió en el lugar. Otros 2 estudiantes resultaron heridos. De hecho, un video grabado por otro joven de esa institución educativa registró los sonidos de los disparos y los gritos. El hecho ocurrió esta mañana en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre el origen del arma ni los antecedentes del agresor dentro del ámbito escolar. Volvemos ahora con temas nacionales para contarles sobre una operación militar en Los Ríos y Bolívar que destapó una red que escondía armas bajo tierra y las movilizaba para ataques en la costa ecuatoriana. Hay 3 detenidos y los investigadores se los vinculan con la reciente masacre en la localidad de Quinsaloma. Armas de alto calibre permanecían enterradas en un vivero, listas para ser usadas en nuevos ataques criminales. El hallazgo ocurrió durante una operación militar ejecutada la madrugada de este lunes en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. En ese punto fueron detenidos un hombre y una mujer. La intervención continuó hasta el cantón Las Naves en Bolívar, donde los uniformados allanaron un inmueble. Según información de inteligencia, en ese lugar se guardaba un vehículo utilizado para trasladar armas con las que se cometían asesinatos en la costa. Ahí fueron aprehendidos 2 hermanos. Los militares señalan que los detenidos recibían órdenes desde prisión de 2 cabecillas, uno de ellos un ex policía recluido en la cárcel de Guayaquil. También los vinculan con la masacre en un billar en el recinto El Guavito en Quinsaloma, que este fin de semana dejó 6 personas asesinadas a tiros. La orden, según indican, habría salido de la cárcel de Cotopaxi. Pertenecen a la misma organización delictiva denominada Los Lobos, que buscan con sus gatilleros tener los recursos a través de la extorsión, el chantaje, el secuestro aquí en toda la provincia. Durante los allanamientos, los militares decomisaron 3 fusiles, una pistola, cerca de 100 municiones, 6 alimentadoras, 4 motocicletas, además de una camioneta y droga. Y a esta hora volvemos con nuestra compañera María Gabriela Carpio, quien nos ampliará la información sobre los servicios que han vuelto a operar con normalidad tras el fin del toque de queda. María Gabriela, ¿en qué zona te encuentras exactamente? ¿Qué tal, Andrea y amigos? Ahora estamos en el norte de Guayaquil, en la avenida Benjamín Rosales, donde ustedes pueden ver a esta hora ya se siente el fin de las restricciones. De hecho, lo mencionábamos más temprano, ya se han empezado a reanudar los servicios porque ciertamente hoy es la primera noche en Guayaquil sin toque de queda luego de 15 días de restricciones nocturnas. Y ustedes a esta hora pueden ver que poco a poco la ciudad empieza a recuperar su movimiento habitual. Ya se observa, por ejemplo, más circulación de vehículos, personas caminando por las calles y de hecho algunos negocios que ya esperan reanudar y extender sus actividades en horario nocturno, porque recordemos que durante estas 2 semanas de restricciones muchas actividades tuvieron que reorganizarse prácticamente para poder terminar antes de la hora límite que establecía pues el toque de queda, que era desde las 11 de la noche hasta las 5
de la mañana. Y uno de los servicios que más se vio afectado definitivamente fue el de la recolección de basura. Por ejemplo, en Guayaquil el servicio nocturno se redujo y las jornadas terminaban alrededor de las 6 de la tarde. Y esto pues obligó a reorganizar la operación en distintos sectores de la ciudad y generó también bastante acumulación de desechos en algunas zonas. En algunas zonas de hecho fue bastante crítica la situación, pero desde hoy ya la empresa Urbacea nos ha dicho que el servicio vuelve a extenderse hasta las 3 de la madrugada, lo que significa que los ciudadanos podrán nuevamente sacar la basura en los horarios nocturnos habituales hasta las 3 de la mañana. Juan Carlos, me dicen que tengo una pregunta. Gaby, importante lo que acabas de resaltar, sobre todo la información de la recolección de basura, porque era un tema muy preocupante. Pero más allá de la reactivación de los servicios, Gaby, ¿cómo se siente el ambiente en la calle a esta hora? ¿Se ve a los ciudadanos salir con más tranquilidad? ¿Has visto policías y militares en las calles? Esto después de que las autoridades también mencionaron que sí, hay fin de toque de queda, pero que los operativos van a continuar en las provincias donde regía la medida. De hecho, hasta esta hora nosotros hemos estado aquí cerca de una hora aproximadamente. No hemos visto policías en esta zona. Lo que sí hemos observado es bastante ajetreo de las personas, de los ciudadanos que salen a retomar sus actividades, que era lo que nosotros estamos palpando aquí en este momento. Estuvimos más temprano, hace un rato, en la terminal terrestre de Guayaquil y justamente se observaba ese ajetreo de los ciudadanos que, bueno, pues han esperado 15 días para poder volver a hacer retomar sus actividades. Algunos estudian, otros trabajan y eso es importante recalcar porque otro de los servicios que comienzan a recuperar sus actividades, su actividad es justamente los mercados. Ahora los mercados, por ejemplo, los mayoristas, el mercado mayorista de Guayaquil, toda esa logística que antes o en estos 15 días no se podía hacer porque evidentemente estábamos con estas restricciones nocturnas, ahora pues ya van a poder volver a operar con toda la normalidad del caso para que los ciudadanos, los que tienen negocios, sobre todo los que hacen sus compras a esa hora, pues puedan ir. Gaby, ¿y se han anunciado algún tipo de operativos, por ejemplo, en zonas de la zona 8, también en la perimetral, estos espacios donde anteriormente se le ponía mayor cuidado por el tema de las muertes violentas, por el tema de robos? Bueno, a esta hora nosotros estamos aquí en el norte de Guayaquil. No hemos visualizado algún tipo de operativo conjunto como lo habían anunciado las autoridades. Nosotros igual nos vamos a mantener en este punto para poder informarles a ustedes cuando se reanuden estos controles de la ciudadanía. Lo que sí observamos más temprano era controles de guardianía privada. Eso es lo que nosotros le podemos informar a esta hora desde este punto del norte de la ciudad. El radar digital. La polémica por la decisión del CNE de cambiar la fecha para las elecciones seccionales que ahora serán en noviembre de este año sigue generando una intensa conversación digital que hemos detectado en el radar de este lunes. Las palabras clave de búsqueda son las siguientes: CNE, adelante elecciones seccionales y adelanto elecciones seccionales. Y aquí la pregunta más posicionada en Internet es si se trata de un adelanto de elecciones. Pero primero, para contextualizar lo que está ocurriendo, vamos a revisar las entrevistas de esta mañana de dos autoridades del Consejo Nacional Electoral que hasta este momento siguen provocando un sinnúmero de reacciones en el ecosistema digital. En contacto directo, Lenín Artieda le preguntó a Enrique Pita, vicepresidente del CNE, cuál es el artículo de la ley electoral o de la Constitución que faculta el cambio de fecha de los comicios. Escuchemos lo que dijo el funcionario. ¿En qué parte está escrito que se puede adelantar una elección? El Consejo Nacional Electoral tiene la libertad de fijar las fechas en las cuales se proclaman las elecciones. Se determinan las elecciones. Y lo hicieron. Y lo hemos hecho. Y ahora hemos deciden asumido. adelantarlo. ¿En qué parte dice que eso puede modificarse una vez que ya ha sido trazada la cancha? Bueno,
no tengo el artículo exactamente en este momento, pero si alguien se sintiera, permítanme analizar esto, si alguien se sintiera perjudicado por una decisión, siempre podrá asistir al Tribunal Contencioso Electoral respecto a expresar alguna violación de la norma. Ahora, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, estuvo esta mañana en Teleamazonas, donde explicó la diferencia entre votación y elección, que finalmente significan lo mismo, pero para ella, en este caso, por el cambio de fecha de los comicios, tiene una interpretación distinta. Escuchemos. Conocemos y nosotros tomamos la decisión de cambiar la fecha de las votaciones, no de las elecciones como mucha gente está diciendo. ¿Cuál es la diferencia? La fecha de las votaciones, eso es lo que dice el Código de la Democracia. El día de las elecciones es cuando la gente acude a sufragar o el día del sufragio. La elección y cuando se define, cuando una autoridad se declara ganadora, es posterior al día de las votaciones, cuando se han agotado todos los recursos que se pueden interponer en lo administrativo, en lo jurisdiccional, y es cuando se proclaman los resultados y se termina con la entrega de credenciales. Ahí apenas se puede decir que una autoridad ha sido electa. Amigos, esta justificación, esta explicación de Atamaín generó confusión entre los usuarios digitales. Por eso, en la tarde, el CNE publicó un comunicado señalando que el cambio de fecha no significa que sean elecciones anticipadas, que se trata de una actualización técnica del calendario electoral. Además, precisaron que hasta el 13 de febrero de 2027 debe hacerse ya la proclamación de resultados oficiales y que el 14 de mayo del próximo año será la posesión de autoridades que resulten electas en estos comicios del 29 de noviembre. En redes sociales, la crítica también se ha centrado por la justificación del CNE para el cambio de fecha que está relacionada con la llegada del fenómeno del Niño a inicios del 2027. El argumento climático se percibe en redes como una excusa técnica para un fin político. Hay quienes consideran que el pronóstico del clima para el próximo año es muy adelantado, que responde además a una maniobra política y que mejor era ejecutar, por ejemplo, planes de contingencia con antelación para precautelar precisamente la infraestructura de los recintos electorales que puedan resultar afectados por las fuertes lluvias. En este contexto, la renuncia de Bolívar Erazo al cargo de director ejecutivo del INAMI con una publicación en su cuenta en la red social X la noche del viernes, horas después de que el CNE anunció el cambio de fecha de las elecciones seccionales por razones del clima, también generó dudas porque él no explicó las razones por las que se fue de esa institución. Por cierto, esta publicación tiene hasta ahora más de 250.000 vistas. Reitero, la salida de Bolívar Erazo del cargo de director ejecutivo del INAMI. Y así es como el fin de semana las dudas, la incertidumbre y los cuestionamientos también se reflejaron en los memes de Diana Atamaín, que fueron parte de las publicaciones y reacciones de los usuarios digitales, quienes con inteligencia artificial crearon, aquí las tienen, estas imágenes con una presidenta del CNE experta en meteorología simulando ser presentadora del segmento del clima en un noticiero. Reitero, con ilustraciones hechas, aquí las tienen en pantalla, con inteligencia artificial. Diana Atamaín no trabaja en el INAMI, ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero ahora, para ampliar más esta información, conocer más detalles de estas modificaciones del calendario electoral, amigos, los invitamos a ingresar a ecuavisa.com, donde ustedes también pueden revisar precisamente el cambio de domicilio electoral. Esto nos han preguntado muchísimo sobre este tema, pero también pueden revisar la entrevista de Enrique Pita y reitero, esta información sobre el cambio de domicilio, revisar las fechas, hasta cuándo pueden realizar este trámite. Toda la información en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y también en nuestras redes sociales y cuentas de la red social Instagram, donde tienen una explicación de este nuevo calendario que ha sido aprobado el viernes de la semana anterior por el Consejo Nacional Electoral y algunas fechas importantes que ustedes deben conocer. Insisto, el cambio de domicilio que también en los últimos días, en las últimas horas, nos han consultado muchísimo sobre cómo se debe realizar este trámite y hasta cuándo está vigente.
Y ahora les contamos que una nueva desaparición en alta mar fue denunciada por familiares de al menos 20 pescadores de Manabí. En esta ocasión se trata de la tripulación del barco Don Maca, que zarpó hace 12 días desde Manta. Nuevamente, la Capitanía del Puerto de Manta se convierte en punto de reunión para familiares de pescadores reportados como desaparecidos. Esta vez se trata de la tripulación del barco Don Maca, que zarpó el 18 de marzo y perdió comunicación 9 días después. Diana Lucas, esposa del cocinero, cuenta que la última vez que habló con él fue el jueves. En esa llamada le relató una situación inusual que habrían vivido en alta mar. Porque mi esposo también me comentaba cuando me llamaban que sí que andaban drones rondando ahí, o sea, rondando el barco. También después me comentaron que también habían avionetas sobrevolando el barco, entonces tenemos mucha angustia, mucha preocupación. La mañana de este lunes, los parientes de los 20 tripulantes se reunieron a puerta cerrada con la autoridad marítima. El propietario de la embarcación también participó en el encuentro. Allí presentaron formalmente la denuncia. El plan de búsqueda ya está activado, que es el plan SAR. Está una fragata, ya está buscando la embarcación y los tripulantes. El Don Maca es un barco pesquero de 35 toneladas dedicado a la captura de especies como albacora, picudo y pez espada. Además, funcionaba como embarcación principal para 6 lanchas más pequeñas que operaban junto a él. El sistema de rastreo satelital lo ubicó por última vez al noroeste de Galápagos. Televistazo solicitó una versión al capitán del puerto, pero hasta el momento no hubo respuesta. Este es el tercer incidente del año con embarcaciones pesqueras de Manabí. La semana anterior, la tripulación del Negra Francisca Duarte fue localizada por la Armada del Salvador. En cambio, del primer caso reportado en enero, el barco Fiorella, aún no hay información sobre sus 8 ocupantes. Y eso, como lo enteramos anoche que otro barco está desaparecido, venimos a ver qué podemos hacer por ellos, qué nos pueden ayudar. Mientras avanza la nueva operación de búsqueda activada este lunes, en Manta también hay expectativa por la llegada de los 16 náufragos ecuatorianos rescatados en Centroamérica. Hasta el momento, solo 3 han retornado al país por vía aérea. Sigue la trama por el caso Emporio Presidiario, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos por parte de la Factoría y otras 5 empresas. La Factoría fue desde el año 2012 hasta 2024 la proveedora de la alimentación en las cárceles. Más información con Bessie Granjado. La Fiscalía General del Estado vinculó oficialmente a 6 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos en el marco del denominado caso Emporio Presidiario. La causa se sigue además contra 9 personas naturales, detenidas el pasado 20 de marzo, entre ellos 2 policías. En la lista de las empresas consta la Factoría S.A., que hasta 2024 fue proveedora de la alimentación del sistema carcelario y cuyos representantes, según el ministro del Interior, John Reinberg, tendrían vínculos comerciales con la agrupación criminal Los Choneros. En la audiencia de vinculación, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó como elementos de convicción el reporte de operaciones inusuales e injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero UAFE, además de documentación del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Las empresas vinculadas son Provisión de Alimentos S.A. Provisali, la Factoría S.A., Asesoría Empresarial Reasem S.A., Industria Ecuatoriana de Leche Ecualechera S.A., Acerinox S.A., Innova Cocina. El congelamiento de cuentas se ordenó para todas excepto Nova Cocina. Según las autoridades, la factoría abusó de una figura de contratación pública llamada convenio de pago para renovar y extender su contrato original. Sobre el principal accionista de la factoría, Richard Villagrán, el director de la UAFE, José Julio Neira, aseguró en una entrevista que estaría viviendo en España. La autoridad aseguró que será un proceso el que la Fiscalía deberá trabajar con el gobierno español para solicitar su extradición. La defensa de las empresas prefirió no emitir un pronunciamiento. 2 bebés de 2 meses permanecen en estado crítico en Cuenca con neumonía y otras complicaciones graves. Desde Taisha, sus familiares tuvieron que caminar durante días y luego viajar hasta Cuenca para conseguir atención y medicamentos que no encontraron en sus comunidades.
2 mellizos de apenas 2 meses de edad permanecen en estado crítico en Cuenca, luego de ser trasladados desde Taisha, Morón a Santiago. Se trata de Kazak y Cara Chapuí, nacidos en la comunidad de Zapapensa, donde no había medicamentos. Enfrentan un cuadro grave, neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Llegaron el viernes. Kazak permanece con su padre en el Hospital Vicente Corral Moscoso, mientras que Cara está con su madre en el Hospital del IES. La familia asegura que llevaban 2 semanas enfermos, por eso caminaron 3 días desde su comunidad hasta el centro de Taisha, desde donde el Ministerio de Salud los evacuó en avioneta a Macas y luego viajaron 5 horas en bus hasta Cuenca. Hoy enfrentan esta situación solos y con dificultades para comunicarse con el personal médico. Yo mayor solo no entiendo un poco en español, yo no entiendo un poco. Desde Taisha también llegó Pablo Zumpa y su hijo de 3 años que tiene neumonía. Mientras su pequeño Jefferson se recupera, él pasa las noches en la sala de espera, sin saber cómo afrontar los gastos. Ya son 8 días en Cuenca. Aquí también en el hospital no hay medicina, solo doctores dan las recetas y nosotros mismos compramos y está muy difícil, nosotros no tenemos recursos. La Fundación Violín Rojo, que apoya a las familias de Taisha en sus traslados, advierte que la situación es crítica. Anteriormente aquí en Cuenca también fallecieron 3 niños que son de allá mismo de Taisha, de algunas comunidades. Desde el Ministerio de Salud solo se emitió un comunicado en el que se confirma que permanecen en UCI. Y la Iglesia Católica se alista a vivir su Semana Mayor. Este viernes se desarrollará en Quito la procesión de Jesús del Gran Poder, que está previsto que cuente con la participación de 100.000 fieles aproximadamente. Habrá una ligera modificación en el recorrido, como lo explica a continuación Adriana Bermeo. Este Viernes Santo, cucuruchos, verónicas y miles de fieles volverán a tomarse las calles del centro histórico de Quito en la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder, que tendrá una variación en el recorrido. La tradicional caminata iniciará en la iglesia de San Francisco, avanzará por la calle Bolívar hasta la Venezuela, luego tomará la Manaví y la Vargas hasta la Río de Janeiro. De regreso avanzará nuevamente por la Venezuela, la Oriente y finalmente la calle Benalcázar para llegar a la iglesia de San Francisco. Se tiene previsto que a las 10:30 salga la imagen de San Juan como patrono de la juventud como tal. Luego se tiene previsto que salga la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y al mediodía tendremos lo que es la salida de la imagen de Jesús del Gran Poder. Está previsto que tras la procesión de Jesús del Gran Poder se desarrolle la ceremonia eucarística de la Pasión de Cristo en la Plaza de San Francisco, alrededor de las 4 de la tarde. En total, se estima la participación de 100.000 personas, de ellas entre 3.000 y 4.000 cucuruchos y verónicas. 812 policías estarán a cargo del operativo de seguridad que arrancará a las 0 horas del viernes. Estarán también nuestras motocicletas en cada una de las rutas. Ya cuando inicie la procesión estarán las unidades móviles también o patrulleros, a los cuales pueden también denunciar en ese momento cualquier situación anómala, alteración del orden público o si sufrieran algún robo, alguna victimización en ese momento. Por lo pronto, todas las paradas del metro de Quito estarán habilitadas para que los fieles puedan trasladarse hasta el centro histórico. Estamos de regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía. Amigos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aprobó un nuevo reglamento que redefine el proceso para designar al directorio del Banco del IES. La normativa establece un sistema de concurso público de méritos y oposición para seleccionar a los representantes de afiliados, jubilados y empleadores. Carla Delgado tiene más información. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dio luz verde a un nuevo reglamento que cambia la forma de elegir al directorio del Banco del IES. Una decisión clave si se toma en cuenta que esta entidad administra miles de millones de dólares de los afiliados. La normativa ya fue publicada en el registro oficial y dispone que los representantes de afiliados, jubilados y empleadores serán designados mediante concurso público de méritos y oposición que organizará el Consejo Directivo del IES. Este cambio llega casi 2 años después de la reforma legal al BIES, que ordenó modificar el mecanismo de selección. Hasta ahora, los vocales de afiliados y jubilados se mantenían prorrogados,
cuando antes esta designación estaba en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Además, el directorio pasa de 4 a 5 integrantes, el presidente del Consejo Directivo del IES, el ministro de Economía y Finanzas o su delegado, representante de los afiliados, representante de los jubilados y se incorpora el representante de los empleadores. El proceso contempla varias fases: convocatoria, verificación de requisitos, evaluación de méritos, pruebas técnicas e impugnaciones. La calificación será sobre 100 puntos, 50 por trayectoria, 50 por evaluaciones técnicas y psicotécnicas. Para avanzar, los postulantes deberán alcanzar al menos 70 puntos. Aunque en el papel el proceso busca ser más ordenado, hay cuestionamientos. Sí, me parece que sería importante, pero no está desarrollado como tal en el reglamento, este mecanismo de que haya un control ciudadano, alguna situación de esta índole para garantizar una mayor transparencia en el proceso. El reglamento también fija requisitos claros: título profesional, mínimo 5 años de experiencia y no tener antecedentes legales o financieros. Pese al concurso, la decisión final seguirá en manos del Consejo Directivo del IES, que elegirá entre los mejores puntuados. Además, los seleccionados deberán ser calificados por la Superintendencia de Bancos antes de asumir funciones. Esta tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y así reducir el déficit habitacional. Se trata del último proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, que contó con el respaldo de ADN y sus aliados. Adriana Bermeo amplía la información desde la redacción de Noticias. Adriana, bienvenida. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Este lunes, en Machala, la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos esta reforma que implica un beneficio tributario para quienes donen viviendas de interés social o las subsidien. Puntualmente se hicieron 3 cambios a la propuesta inicial del presidente Daniel Noboa. Se incluye como beneficiarios a quienes sí pueden pagar por su casa con un crédito. A ellos se les dará un subsidio. También se especificó en qué terrenos se pueden construir esas viviendas y se dispone la obligatoriedad de firmar un convenio antes de construir el inmueble, donde se detalle las condiciones en las que se entrega la vivienda. Ampliamos la información en el siguiente reportaje. El partido de gobierno logró la aprobación del 9º proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, que busca reducir el déficit habitacional que supera las 700,000 viviendas con donaciones. Se trata de una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, que crea un incentivo para quienes entreguen viviendas de interés social o las subsidien. En términos generales, los contribuyentes que realicen las donaciones tendrán derecho a una rebaja del 100% del valor donado de su impuesto a la renta, con un límite máximo del 30% del total de ese impuesto. Se hicieron 3 cambios a la propuesta inicial. Se incluyeron como beneficiarios a las familias que pueden financiar su casa con créditos, pero que necesitan un subsidio parcial, que suele ser la entrada. Las viviendas se podrán construir en terrenos del Estado, donados al Estado o de los beneficiarios. Y antes de que inicie la construcción, debe firmarse un convenio que especifique en qué condiciones se dona y cómo se va a entregar la vivienda. Que para el segmento 1, en las casas 100% subsidiadas por el Estado, se debe concretar o materializar a través de un acta tripartita de entrega-recepción que suscribe el MIT, el donante y el beneficiario. Y en el caso del segmento 2, del subsidio parcial, se materializa la donación a través de la escritura pública. Esta propuesta fue aprobada con 83 votos de ADN y sus aliados. Votaron en contra los asambleístas de Revolución Ciudadana. Están buscando algún pretexto para tratar de justificar por qué no hacen las viviendas. Pero es un falso dilema y eso es absolutamente claro. Lo que están pretendiendo es que algunos grupos económicos puedan reducirse impuestos. La ley aprobada pasa ahora a manos del Ejecutivo para su revisión antes de ser publicada en el registro oficial. Te pregunto, Adriana, ¿el proyecto beneficiará a las empresas que entreguen viviendas, que entreguen casas de interés social, de acuerdo a lo que dice la ley? Pero ¿cuáles son estas viviendas?
Juan Carlos, según la norma, la casa de interés social es aquella concebida como la primera y única vivienda que está destinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza y pobreza extrema o vulnerabilidad. Es decir, que la donación de viviendas debe ser para beneficio exclusivo de las familias más pobres del país. La ley aprobada establece que la vivienda donada estará destinada a familias con ingresos bajos o medios con la necesidad de adquirir una vivienda propia y que no hayan recibido un beneficio similar previamente. Gracias, Adriana Bermeo, por entregarnos toda la información relacionada precisamente a esta reforma en materia de vivienda y también en el ámbito tributario. Artemis, el regreso a la Luna. Los astronautas de la misión Artemis 2 están concentrados en Cabo Cañaveral, en Florida, a tan solo 2 días de iniciar el viaje de una nueva fase exploratoria para que el hombre vuelva a la Luna. 3 estadounidenses y un canadiense integran la tripulación que ve este vuelo como el inicio de una nueva era en la que el mundo ve a la Luna como un destino. Reporta Pedro Jiménez. Hey, let's go to the moon. Hagámoslo, vamos a la Luna, dijo el comandante Reed Wiseman cuando junto a Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch llegaron a Cabo Cañaveral para la última etapa de su preparación antes del viaje a la órbita lunar. Estamos listos, el cohete está listo, la NASA está lista, añadió. Entusiasmo, pero también concentración. Todos los astronautas comienzan una misión con un objetivo, no arruinarla, y creo que es realmente lo esencial. Tenemos mucho por hacer, dijo Victor Glover. Para Christina Koch, que ya tiene un récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, la misión Artemis es como una carrera de relevos y solo tendrán éxito si la siguiente es exitosa también. ¿Cómo nos sentimos? Como personas que podemos llamar a la Luna un destino, no solo algo que observamos. Tenemos la firme esperanza de que esta misión marca el inicio de una era en la que todos en la Tierra pueden mirar a la Luna y considerarla también un destino. Sobre el vuelo programado para el miércoles, esperan poder iniciarlo sin contratiempos. Si no, lo volveremos a intentar las veces que sean necesarias, manifiestan. Artemis 2 es hasta ahora la fase más ambiciosa de este proyecto espacial que comenzó en 2017. Y esta expedición Artemis 2 de la NASA será el primer vuelo de este programa con tripulación a bordo que llevará seres humanos a la órbita lunar, algo que no ocurre desde el año 1972. Luis Alfredo Zúñiga informa más detalles de esta histórica misión. El cohete de la misión Artemis 2 ya está ubicado en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, y según la NASA, está listo para despegar el 1 de abril. 4 astronautas serán los primeros en volver a sobrevolar la Luna desde 1972, en una misión que durará 10 días. La cápsula espacial Orión, de 3,3 metros de altura, está montada sobre un módulo de servicio, una etapa superior. Y todo esto unido al cohete llamado SLS por sus siglas en inglés, un total de 98 metros de altura y un peso de 2,7 millones de kilos. El 1 de abril los propulsores del cohete serán cargados con 2,6 millones de litros de oxígeno líquido e hidrógeno líquido que servirán como combustible y tras la cuenta regresiva de T-12 segundos despegará con una fuerza de 4 millones de kilos de empuje gracias a sus 4 motores. Tras 2 minutos en el aire, los 2 propulsores laterales serán liberados. Luego se expulsará la protección que cubre los paneles solares y con 8 minutos en vuelo, la etapa superior se despegará del cohete junto a la cápsula, que encenderá sus motores, desplegará los paneles solares y orbitará la Tierra durante 90 minutos. Posteriormente, se elevará una vez más hasta la órbita alta de la Tierra y rodeará el planeta por 23,5 horas para garantizar que los sistemas de la nave funcionan correctamente. Luego de eso, la cápsula Orión y el módulo de servicio se separarán de la etapa superior, harán maniobras de práctica para futuras misiones y luego emprenderán un viaje de 4 días hacia la Luna. Ellos no alunizarán, sino que bordearán el satélite,
un recorrido de 370.000 kilómetros antes de volver a la Tierra y alcanzarán los 3.700 kilómetros más allá del lado oscuro de la Luna. El regreso a casa tomará 4 días más y se aprovechará la gravedad de la Tierra para traer la nave. Esta se separará del módulo de servicio e ingresará a la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora. Una serie de paracaídas se desplegarán para desacelerar a Orión, que amerizará en el Océano Pacífico a 93 kilómetros de la costa de California. La misión Artemis II enviará información e imágenes a la Tierra, verificará que los sistemas y la capacidad del cohete y la nave están listos para enviar tripulantes en misiones más largas y que finalmente tocarán el suelo lunar. Además, sentará las bases para el verdadero objetivo a futuro: enviar misiones tripuladas a Marte. Y la inteligencia artificial podría estar reforzando estereotipos de género entre los jóvenes. Un estudio internacional advierte que los algoritmos también influyen en sus decisiones, relaciones y las carreras que consideran para su futuro. Joel Vanegas especifica el impacto de esta investigación. La inteligencia artificial no está libre de los estereotipos y sesgos de género presentes en la sociedad y podría estar influyendo en las decisiones de los jóvenes. Así lo advierte el estudio El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto, elaborado en 2025 por la firma YIC. La IA no es neutral, no es porque tenga una intención determinada, sino porque aprende de nosotros, de nuestros datos, de nuestras decisiones y de una sociedad que todavía arrastra desigualdades. El estudio evaluó las respuestas de 5 modelos de IA, entre ellos ChatGPT, Gemini y Grok, a partir de 120 preguntas organizadas en 10 temas, entre ellos salud mental, relaciones familiares, amistad, identidad, futuro académico y redes sociales. El análisis se realizó en 12 países de Norteamérica, Europa y Latinoamérica, entre ellos Ecuador, y se centró en jóvenes de 16 a 25 años. Las respuestas revelan que, por ejemplo, los algoritmos orientan de forma desigual cuando hombres y mujeres consultan sobre carreras profesionales. Tiende a recomendar a las mujeres, a las chicas, carreras vinculadas a salud o ciencias sociales 3 veces más de lo que lo hace con los chicos, para quienes las recomendaciones principales van ligadas a temas de ingeniería o liderazgo. Algunas respuestas tienden a vincular con mayor frecuencia a las mujeres con temas de moda y tendencias estéticas en comparación con los hombres. El llamado es precisamente a no entender esas respuestas como naturales, ni aceptarlas como lógicas. Aunque los desarrolladores han implementado mejoras que han permitido reducir en un 30% los sesgos detectados, el informe concluye que aún se requieren mecanismos de control más rigurosos para evitar que estas tecnologías refuercen estereotipos. Y hablando de tecnología, los primeros robots humanoides potenciados con IA para patrullar y vigilar en tiempo real en la región fueron activados esta semana en Colombia. Jorge Luis Vaquerizo, con imágenes de nuestra cadena aliada Noticias Caracol, nos cuenta más sobre el primer acercamiento de Vicente con los residentes de Bogotá. 2 robots humanoides para combatir la criminalidad. Son los pioneros en Latinoamérica en dar los primeros pasos por las calles, centros comerciales y conjuntos residenciales de la capital colombiana, Bogotá. Hoy ese futuro ya está en marcha y ustedes son parte de él. Nuevamente bienvenidos y recuerden que soy Vicente, el guarda de la gente. Estos robots de origen chino están potenciados con inteligencia artificial y son parte de una nueva estrategia de seguridad de empresas privadas para apoyar la vigilancia 24/7. Va a poder identificar con inteligencia artificial parámetros de delincuencia, parámetros de comportamientos inseguros, van a poder permitir tomar alertas tempranas y avisar a los centros de comando para que se reaccione y se actúe con la policía. Hoy, la tecnología no reemplaza la seguridad, la hace más precisa, más eficiente, más inteligente. En una primera fase custodiarán centros comerciales y conjuntos residenciales en tiempo real. Se espera que lleguen también a hospitales, colegios, entidades financieras y otros negocios. Esta semana, los modelos fueron activados en lugares públicos para que los ciudadanos se acerquen a ellos. La sorpresa y la emoción de ver estas máquinas caminar entre ellos llamó la atención de grandes y pequeños.
Cambiamos de tema ahora para contarles que ciudadanos quemaron la motocicleta de un presunto delincuente en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito. En un video que circula ya en las redes sociales, se observa al hombre que sin camisa está acostado en el piso mientras el grupo de espectadores observa cómo su motocicleta es quemada junto con las pertenencias que tenía. También se escucha a los moradores asegurar que esa persona fue atrapada por delinquir en ese sector. Tras su retención, el hombre fue entregado a la Policía Nacional. Mientras tanto, un segundo presunto delincuente fue detenido dentro de un centro comercial de esa misma zona de la capital. Ya está. Tome nota. Y este lunes en nuestro espacio Tome Nota les contamos que si usted necesita reportar un delito, la Policía Nacional ofrece una herramienta digital que permite hacer denuncias en línea de manera segura. Así que por favor preste mucha atención, porque para utilizarla debe escanear el código QR que se encuentra en su cédula de identidad vigente. Esto lo llevará automáticamente al sitio web de la plataforma. Ahí estamos indicando en qué parte está. Una vez allí, seleccione la opción Policía Nacional y acepte los términos y condiciones del sistema. Luego debe elegir el tipo de delito que usted desea reportar, como extorsión, secuestro, drogas u otros. Ahora, esto es muy importante porque usted deberá realizar una descripción que cuente con la mayor cantidad de datos del evento para identificar al o los victimarios. Además, debe indicar la referencia del lugar donde ocurrió el hecho, el sitio o la zona. Es muy importante. Debe adjuntar evidencia de respaldo como fotos o videos y, si lo desea, porque no es obligatorio, complete sus datos personales, facilite un número de contacto y un correo electrónico. Finalmente, debe enviar la denuncia. Toda la información proporcionada será tratada de manera confidencial, garantizando la seguridad de los ciudadanos que utilizan esta plataforma. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. La cantante ecuatoriana Dayanara cerrará su gira de conciertos Cortavenas Tour el próximo 4 de julio en la Plaza de Toros en Quito. En una entrevista con Televistazo, la artista nos contó sobre el lanzamiento de su primer álbum y también su colaboración con el fallecido artista Jason Jiménez y otros detalles de su carrera. La cantante ecuatoriana Dayanara guarda un recuerdo muy especial de Quito, ciudad en la que vivió durante 7 años. No es casualidad que la capital sea el escenario elegido para cerrar su gira Cortavenas Tour. Y es que Quito es la ciudad que más me escucha en todo el país, en todas las plataformas digitales. Y eso es hermoso porque efectivamente soy una artista guayaquileña, pero tengo ese cariño y ese respaldo muy lindo de mi gente de acá de Quito. En mayo lanzará su primer álbum. Es un álbum que tiene todo, tiene harto despecho, tiene cumbia, tiene regional, van a bailar, se van a deprimir, van a querer beber, de todo van a querer hacer con este álbum. Incluirá colaboraciones con artistas ecuatorianos y con el recordado cantante Jason Jiménez. Es una canción que igual va a ser un lunar dentro de mi carrera porque vamos a cantarle, te hago un poquito spoiler, a esos amores prohibidos. Que yo nunca antes le he cantado eso en mi carrera porque saben que siempre va desde el tema del empoderamiento, de las personas que no son infieles a nosotras. No será tan fácil. Dayanara enfoca su propuesta musical en el género regional, un espacio tradicionalmente dominado por hombres, donde busca abrirse camino con fuerza propia. Y que este género me ha dado países increíbles como Colombia, México, Chile, Bolivia, y que sí, efectivamente cada vez somos más mujeres ecuatorianas, colombianas, mexicanas, chilenas dentro del género, y que me encanta realmente poder cantarles música real. Yo digo, todas mis letras son canciones e historias que vivimos, cosas que nos pasan. El Cortavenas Tour llegará a Quito el sábado 4 de julio en la Plaza de Toros. Pero el karma nunca olvida. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme.
Tras casi una década sin recibir cruceros, Esmeraldas, en el norte del país, vuelve a entrar en esta ruta marítima internacional de turismo. Bueno, un buque europeo con casi 1000 personas a bordo marca este regreso en medio de trabajos en el canal de acceso que empiezan a dar resultados. Elena Velasco nos cuenta más. A las 7:45 de este lunes, una silueta volvió a marcar el horizonte del puerto de Esmeraldas. El crucero Artania, de bandera alemana, iniciaba su maniobra de atraque y con él Esmeraldas volvía a ser parada de cruceros tras 9 años. A bordo viajaban 946 personas, en ruta por América Latina y el Caribe. Con 230 metros de largo, el buque no pasó desapercibido, pero más que su tamaño, lo que destacaba era lo que traía: expectativa y un primer encuentro con la provincia verde. Este año estamos recorriendo América del Sur y América del Norte en un viaje de 120 días. Venimos de Perú y es la primera vez que llegamos a Esmeraldas. Nuestro próximo destino es Panamá. Y luego seguimos hacia Costa Rica y Guatemala. Desde las 8:15, la experiencia comenzó en tierra. Los visitantes fueron recibidos con marimba, cununu y guasá. En el área portuaria, 18 stands mostraban parte de la producción local, artesanías y sabores. En 11 buses, los turistas se distribuyeron hacia 5 destinos del norte y sur de la provincia. En Río Verde, en la Quinta El Mamey, probaron frutas típicas y conocieron de cerca la preparación del ceviche. Es fantástico. Yo soy de Australia y allá también tenemos muchos árboles. Pero en la zona donde vivo, ahora mismo está nevando. En vuelta larga, el sabor cambió. Encocado de cangrejo azul, recorridos por criaderos de crustáceos y paseos en lancha por el manglar. El viaje incluyó una parada en la fábrica de cocadas Palma Norteña, en Huínchele. Y en Atacames, el día cerró con una postal desde el mirador del Peñón del Suicida. El dragado, iniciado en noviembre de 2023, empieza así a dar resultados. El canal de acceso, que estaba lleno de sedimentos, hoy permite el ingreso de este tipo de buques, aunque los trabajos continúan. El calado es de 8 metros. Es un buque no tan grande. Estamos trabajando tesoneramente junto con la Fiscalía para que el dragado funcione realmente como debería ser, para poder recibir buques de mayor calado. Esta noche, el Artania continuará su travesía hacia Panamá, pero en Esmeraldas deja una señal clara: el puerto vuelve a activarse en las rutas de cruceros. Y bueno, ahora les contamos que los habitantes de la parroquia Tumbaco, al oriente de Quito, fueron sorprendidos esta tarde por una fuerte lluvia acompañada de granizo. De hecho, la ruta viva, autopista que conduce hasta el aeropuerto de la capital, lució como un río, entorpeciendo la circulación vehicular. Los bomberos de Quito debieron intervenir para poder atender esta emergencia. Tenemos las imágenes de lo ocurrido. Luego del aguacero registrado la tarde de lunes, la ruta viva lució como un río. En redes sociales, usuarios mostraron cómo los altos niveles de agua dificultaron la circulación de vehículos. Los conductores tuvieron que reducir la velocidad y enfrentar al caudal. El paso a desnivel de la avenida Universitaria tuvo que ser inhabilitado, pues la ruta estaba inundada y cubierta por bloques de granizo. ¿Dónde es debajo de la ruta viva? En la avenida Universitaria. Por las fuertes precipitaciones, pues en el lugar tuvimos gran acumulación de agua lluvia, producto de hielo, también producto de las fuertes precipitaciones. Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, así como de la empresa metropolitana de obras públicas con maquinaria especializada para retirar la gran cantidad de agua. Una bomba de sólidos para poder succionar y que se pueda restablecer el tráfico para los vehículos. En el lugar también acudió la EMAP con su hidrosuccionadora. Pasada la tormenta, los residentes del sector y sus mascotas aprovecharon el granizo acumulado para jugar y entretenerse. Otros sectores de Tumbaco también resultaron afectados por la acumulación de agua y granizo, por lo que el Cuerpo de Bomberos acudió a despejar la zona. Bueno, estar muy atentos con la situación del clima. Mañana en Televistazo regresa con más información en la primera emisión a las 5:50 de la mañana. Gracias por su sintonía, amigos. Antes de despedirnos, informamos que también en contacto directo estarán Fausto Camacho, eres ex consejero electoral, para hablar del adelanto de las elecciones seccionales y de si el
CNE se extralimitó con esta decisión? Lo vamos a analizar y también conversaremos con Henry Yandún, el expresidente del clúster Constructores Positivos, para poder evaluar el contenido de la ley que da beneficios tributarios para quienes construyan viviendas de interés social. Amigos, la información siempre se actualiza en ecuavisa.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de Televistazo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Buenas noches.